Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:08. Póngale ojo a esta entrevista, va a ser de mucha utilidad, sobre todo para entender cuáles son los beneficios o a qué tipo de disposiciones podemos acogernos las ciudadanas y ciudadanos a partir de la vigencia de la denominada Ley de Alivio Financiero. Así le llamaron. Ley de Alivio Financiero. El abogado César Coronel está con nosotros. Él es jurista, especialista en estas materias, representa Defensa de Deudores S.C. ¿Cómo le va, César? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Fabricio Belkis? Muy buenos días, gracias por esta invitación, un fuerte abrazo para ustedes y todos quienes ahora nos escuchan a través de Armónica y siguen esta entrevista a través de las redes sociales. Gracias a usted, estimado César, por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, empecemos desde lo macro y luego vamos particularizando algunos elementos de la Ley de Alivio Financiero. Le pregunto, ¿es así? ¿Es una ley de alivio financiero, abogado César Coronel? Sin duda alguna, esta ley orgánica de alivio financiero constituye un verdadero alivio para muchas personas. Sin embargo, yo estoy convencido de que es necesario hacer una ley de alivio financiero 2 que permita ampliar su radio de acción y llegar a quienes todavía lamentablemente no han sido alcanzados por esta norma. Por ejemplo, yo estuve en la Asamblea Nacional, justamente fui invitado al Pleno de la Asamblea Nacional para comparecer ante los 137 asambleístas en el segundo debate de la ley y he hecho algunas anotaciones, por ejemplo, que sería importante que algunos de estos beneficios se extiendan no solo a la banca pública, sino también a aquella banca privada con participación del Estado, porque resulta que hay normas que aplican para la banca privada, pero que y me refiero específicamente a Banco del Pacífico, ellos como tienen participación mayoritaria el Estado y tienen coactiva por una disposición legal que así se los permite, de alguna manera se excluyen de los beneficios de la banca privada. Y cuando se trata de la banca pública, en cambio dicen yo no soy banca pública, tampoco me acojo ahí. Entonces sería importante legislar específicamente para una gran cantidad de clientes que en ese banco están hoy teniendo dificultades para pagar sus créditos. Así como también es importante hablar de otros aspectos como ampliar los beneficios en lo que respecta al crédito educativo, entre otros que los podríamos ir desarrollando una vez que vayamos viendo cada uno de ellos. Pero es importante mencionar, como lo hemos venido diciendo ya y en este espacio lo he reiterado, los ecuatorianos estamos sobreendeudados y la crisis energética sin duda alguna ha significado un agravante para esa situación. Y en buena hora que el gobierno nacional a través de este proyecto económico urgente envió esta iniciativa a la Asamblea Nacional y en buena hora que la Asamblea Nacional por unanimidad lo aprobó. Esperamos que no sea la única norma de alivio financiero que se expida y que más adelante se puedan revisar aquellos temas que quedaron por fuera. Correcto, doctor. Eso, digamos, como una visión macro inicial. Desmenucemos varios de los segmentos en los cuales se puede operar el alivio financiero. ¿Con cuál podría empezar usted? Sí, podemos ir en orden, Fabricio, y quisiera empezar con uno que ha llamado bastante la atención y es una muy buena noticia. Y es que mientras dure la emergencia declarada en el sector eléctrico, no se podrán aplicar cláusulas en los contratos de arrendamiento que impliquen el alza del canon. Es decir, normalmente en el mes de diciembre a usted le toca a su casero, le toca a la puerta de la casa y le dice: ya estamos en diciembre, el próximo año claro, el canon de arrendamiento o la renta va a ser de tanto. Bueno, eso no va a poder pasar, se debe mantener el valor de la renta actual, del canon de arrendamiento actual, mientras dure la crisis energética, la emergencia declarada a propósito de la crisis energética. Y eso sin duda alguna es un alivio para muchas personas que quizás estaban con temor de que hoy ya no tenían lo suficiente para poder pagar el canon de arrendamiento y que quizás si le subían este valor, eso quizá iba a empeorar. En buena hora que se ha aplicado esta disposición y esta alza no se va a dar. Eso como un primer beneficio. Yo sé que la ley tiene algunos, no vamos a alcanzar a mencionarlos todos, pero sí al menos los más importantes, Fabricio, mientras el tiempo nos lo permita. Respecto al BIES, es importante mencionar que se aplica una disposición en el sentido de que aquellas personas que ya habían hecho un primer refinanciamiento y que la ley les prohibía que hagan un segundo refinanciamiento si es que incumplían el primero, esta nueva ley, la Ley Orgánica de Alivio Financiero, faculta para que aquellos clientes del BIES que están en mora puedan acceder a un segundo plan de pagos y además a un periodo de gracia de 90 días.
Ojo, durante estos 90 días de gracia significa que usted no paga la cuota del crédito, pero sí debe pagar lo que respecta a los seguros contratados, como el seguro de desgravamen, por ejemplo. Eso es algo que no está excluido, pero la cuota al menos sí está exenta durante 90 días, una vez que usted de manera expresa solicite y acceda a este beneficio. Otro de los temas Perdón, importantes antes de que también, pase al otro tema, César, perdón, es que este tema del BIES es súper importante y no sé si podemos poner un ejemplo, porque a ver, tenemos la gente que no tiene problemas, que digamos tiene relación de dependencia, que le están descontando el préstamo hipotecario, etcétera. Tenemos otras personas que perdieron su trabajo, que se les complicó pagar y tuvieron que hacer una especie de reestructuración o refinanciación. Tenemos otras personas que no pudieron pagar, no refinanciaron, les abrieron procesos de coactiva y entiendo que se abrió la posibilidad de que se pueda arreglar con unos plazos distintos esa situación de la coactiva. Y tenemos aquellos a los cuales definitivamente les abrieron la coactiva y corren el riesgo de perder su domicilio. ¿Este beneficio se aplica para todos estos ejemplos que he mencionado o no, César? Este beneficio aplica especialmente para quienes ya habían accedido en primer lugar a un refinanciamiento o a un plan de pagos. Pero en los otros casos que tú mencionas, la ley es clara respecto a que pueden solicitar facilidades de pago, y además es importante mencionar que en febrero se hizo una reforma al Código Orgánico Administrativo que permite, porque antes había un bloqueo de hasta 24 meses para poder pagar un hipotecario, lo cual era imposible cuando ya la persona se encontraba en coactiva. Esto se amplió y en el caso específico del BIES, además se legisló a nivel de normativa interna para conceder un plazo de pago de hasta 30 años, lo cual también es una buena noticia para aquellas personas que están en coactiva y que van a acceder a un primer plan de pago o a un primer elemento de facilidades de pago. En cambio, esta norma se refiere a aquellas personas que ya habían accedido a un plan de pagos y que ya lo incumplieron y que les da una segunda oportunidad. Correcto. Entonces es para la segunda oportunidad. Sí, señor. En ese caso se aplica una segunda oportunidad. Porque la legislación prohibida por ley. Eso le iba a decir. La legislación hoy no permite una segunda oportunidad. O sea, usted genera este arreglo, esta reestructuración y no puede no cumplir. Así es, porque la ley expresamente le prohíbe hacer uno nuevo, pero en este caso se permite por esta disposición especial de la Ley Orgánica de Alivio Financiero que usted pueda acceder a una segunda oportunidad cuando ya hizo un primer plan de pagos que no ha podido cumplir lamentablemente. Solamente como añadido, y le agradezco al abogado Esteban Ortiz Dávila que está conectado con nosotros, dice, el BIES no va a suspender el impulso de los procesos coactivos en marcha tal como se dispone en la ley de alivio. El sentido de esa ley es dar un respiro. ¿Es así como opina Esteban Ortiz Dávila, César? Bueno, primero saludos al colega. Es importante mencionar que teníamos mucha expectativa de que se suspendan todos los procesos coactivos, tanto del IES, BIES y la banca pública. Sin embargo, al final la ley únicamente ordenó la suspensión de los procesos de coactiva iniciados por el IES, es decir, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde la vigencia de la ley, es decir, 9 de diciembre, hasta el 28 de febrero del 2025. En lo que respecta al BIES y la banca pública, en cambio, no se suspenden los procesos actuales, pero ojo, lo que sí establece la ley es que no podrán iniciarse nuevos procesos de coactiva en contra de los deudores de el IES, BIES y la banca pública, es decir, CFN, Banecuador, Banco Nacional de Fomento, mientras dure este periodo, es decir, desde el 9 de diciembre hasta el 28 de febrero. No podrán iniciarse nuevos procesos de coactiva. Pero en cambio, en lo que respecta a BIES y banca pública, los procesos de coactiva que ya habían sido iniciados van a continuar su curso normal. A diferencia del IES, que en cambio sí hay una suspensión expresa de todos los procesos de coactiva hasta el 28 de febrero del 2025. Correcto, ahí me queda claro lo del BIES, absolviendo inclusive algunas de las inquietudes de nuestra audiencia. Prosiga, por favor, con los ejemplos de César. Sí, justamente volviendo al tema del IES, para un poco ir cerrando el tema de los beneficios con lo que respecta al IES, se ha establecido una norma en el sentido de que aquellas personas o empresas pequeñas y medianas, sobre todo quienes se ven más beneficiados con esta disposición, no puedan pagar el aporte patronal de noviembre y diciembre de este año 2024, pueden no hacerlo sin que esto implique caer en responsabilidad patronal
sin que esto implique bloqueo a los servicios que deben acceder los trabajadores tanto en el IES como en el BIES, siempre y cuando esto se pueda cancelar luego de 90 días. Es decir, le dan un periodo de gracia de alguna manera de 90 días a los empleadores para poder pagar el aporte patronal de noviembre y diciembre del 2024, sin que esto signifique, porque como tú sabes, Fabricio, cuando el empleador se atrasa un día en el pago al IES, automáticamente los trabajadores quedan fuera de la seguridad social, fuera de los servicios del IES, de la salud, del BIES, quirografarios, etcétera. En este caso, por una situación especial, mientras se lo pague en 90 días, los trabajadores no pierden ningún tipo de derecho y tampoco se genera responsabilidad patronal en contra del empleador que no ha pagado estos aportes, lo cual por supuesto también es un alivio, sobre todo para pequeños y medianos negocios, en lo que respecta a la seguridad social. Y también respecto al mismo tema de la seguridad social, se acaba de autorizar algo que por sentido común siempre debió existir y en buena hora se aplica en este momento. Y es que muchas personas tienen una deuda con el IES, pero al mismo tiempo son acreedores del IES de fondos de reserva. Pero como usted tenía una deuda con el IES, no podía retirar los fondos de reserva, pero tampoco podía cruzar ese valor. Si yo le debo 100 al IES y el IES me tenía retenidos 1000, que esos 100 de esos 1000 se puedan cruzar. Eso no se podía hacer, lo cual era ilógico. Ahora con la Ley Orgánica de Alivio Financiero se lo permite y en buena hora. El cruce de cuentas, es decir, si yo tengo fondos de reserva y con esos fondos de reserva puedo pagar la deuda que tengo con el IES, no solo a título personal, sino incluso de aquellas empresas en las que yo pueda ser representante legal. Y esto sin duda alguna es también un alivio importante, pero sobre todo una norma que debió haberse aplicado desde hace mucho tiempo. Correcto, César. A ver, acá tengo una inquietud que me parece muy interesante de uno de nuestros oyentes. Dice, si alguien aplica los beneficios de la ley, ¿se le cambiaría la calificación en el buró de crédito o no? En este caso específico de los que hemos mencionado, no, porque incluso las normas hablan expresamente de que ni siquiera durante estos periodos de gracia se puede cobrar mora ni registrar a los deudores en la central de riesgos. Por lo tanto, no debería haber ningún tipo de impacto en el buró de crédito. Más bien lo contrario. Si usted estaba atrasado en una deuda y ahora más bien puede remediarla por estos alivios financieros, su calificación más bien va a mejorar y esto, por supuesto, le va a ayudar en el mediano y largo plazo. Correcto. Acá también me dicen, ¿qué pasa con la banca privada? Porque hemos hablado de la banca pública. ¿Qué pasa con la banca privada, César? Lamentablemente fue una de las críticas que yo hice en lo que respecta a la banca privada. La norma simplemente dice se aplicarán normas de alivio financiero y aquella resolución de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera que salió el 5 de noviembre, que es una norma bastante interesante, lo que dispone esta ley es que esa resolución podría ser ampliada en el tiempo, pero no se establece ningún mecanismo específico, sino simplemente se le conmina a las entidades bancarias a que entreguen a sus clientes digamos, opciones de alivio financiero, pero no se especifica cuáles. Esperemos que a través de la resolución de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera se pueda esta información ampliar y que se puedan establecer mecanismos mucho más amplios de los que ya existen, porque sin duda alguna los que existen son interesantes, son importantes, pero todavía hay que seguir avanzando en esa línea. Acá me piden también que le pregunte, le envío un abrazo a Luis Córdoba hasta Loja. Me dice, sobre los intereses de créditos de la banca pública y en la privada que son muy altos, el alivio financiero no contempla algún tipo de reducción del interés. ¿Qué decir sobre esto a propósito de la inquietud que nos plantean desde Loja, por favor, César? Reducciones de tasas de interés no es un tema que se haya planteado dentro de la ley, pero eso sí, aprovecho para mencionar otro de los beneficios que trae esta ley, y es que para aquellas personas que tienen un crédito productivo obtenido con la banca pública, es decir, CFN, Banecuador, Banco Nacional de Fomento, si usted se compromete al pago del 100% del capital, esta deuda tiene más de 180 días vencida, usted puede acceder a la remisión total de intereses, multas, recargos, gestión de cobranza y gastos legales. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un crédito productivo con Ban Ecuador. Este crédito productivo resulta que yo tengo más de 180 días que no lo he pagado.
pero incluso puedo tener meses y años de no haber podido pagar. Ya esto puede estar incluso en coactiva. Resulta que mi deuda capital era de 20.000, pero por todos los intereses, recargos, gastos legales, mora, etcétera, la deuda ahora está en $80.000. Si yo me comprometo a pagar el 100% del capital, esto me beneficia para que pueda, pagando 20.000, exonerarme esos otros 60.000 accesorios de cargas, intereses, etcétera, lo cual obviamente es un beneficio. Es importante mencionar también respecto a este beneficio que la banca pública deberá determinar la forma en que debemos pagar ese capital, porque la ley no te obliga a pagarlo de contado. Ya veremos qué normativa interna se expide al respecto para ver la forma en que este capital deberá ser cancelado en lo que respecta a la banca pública, créditos productivos. Eso es importante aclarar. César, retomo el tema de la banca pública, porque acá tengo otra pregunta de un oyente. Dice, ¿qué pasa con el Banco del Pacífico? ¿Es público o privado? No está clara la ley en este caso puntual. Dice, clarifiquemos el tema del Banco del Pacífico, César. Banco del Pacífico es un banco privado, pero por tener participación mayoritaria del Estado en una decisión que yo no comparto, pero que está en la ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero le concede una potestad coactiva que de alguna manera le pone al Banco del Pacífico en una situación de privilegio respecto al resto de bancos privados. Entonces, el Banco del Pacífico es un banco privado, pero que por un mandato de la ley tiene potestad coactiva. En ese sentido, cuando se dispone algo de beneficio para la banca pública, Banco del Pacífico dice, no, yo no soy banca pública, yo soy banco privado. Y cuando se dispone algún beneficio para la banca privada, dice, sí, yo soy banco privado, pero como tengo coactiva, no me acojo en cambio a esas otras disposiciones. Por eso es importante, ojalá en una ley de alivio financiero 2 se establezcan disposiciones claras para específicamente esa entidad bancaria, ya que se ha legislado a favor de esta entidad bancaria de manera específica para darle beneficios. También sería bueno que se legisle de manera específica para que los clientes de ese banco también puedan obtener beneficios, porque al final del día, cuando se dan aperturas como condonaciones, como por ejemplo facilidades de pago, etcétera, se benefician ambas partes. El acreedor cobra y el deudor paga. Pero si tenemos a un acreedor que lo que busca es únicamente llevarte a la insolvencia, tratar de arruinar a la gente, lamentablemente no conseguimos nada, porque ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Es indispensable que ese banco tenga mayor apertura con los ciudadanos, justamente comprendiendo la realidad que hoy vivimos. Pero como lamentablemente de forma voluntaria eso no va a pasar, hay que hacerlo mediante mecanismos de ley de alivio financiero como los que se están aplicando ahora para la banca pública. Otro oyente me pregunta si la ley aplica para, por ejemplo, las deudas en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, el ISFA. Respecto a ese tema, no se ha legislado absolutamente nada, Fabricio. No hay ninguna norma que hable ni del IFA ni del ISPOL tampoco. ¿Qué pasa? Ahora, perdón, César, y con las casas comerciales, porque hemos hablado de banca pública, de banca privada, que usted nos ha explicado, ¿con casas comerciales aplica o no aplica la ley? No, en lo que respecta a las casas comerciales tampoco hay ningún tipo de disposición en la Ley Orgánica de Alivio Financiero para ellos. Esta Ley Orgánica de Alivio Financiero aplica principalmente para banca pública e instituciones del Estado. En lo absoluto, para la banca privada, se lo ha tocado de manera general. Algo se habla, por ejemplo, de las empresas de Internet y de servicios domiciliarios que se han visto afectados para que remedien a las personas y para que les den compensaciones, sin decir cuáles son estas remediaciones ni cuáles son estas compensaciones, pero de las casas comerciales no se menciona nada. Correcto, César. Gracias por estas explicaciones, porque además hemos tenido interacción de la audiencia que quería saber obviamente el sentido de esta ley de alivio financiero que está en vigencia. Mauricio, no sé si me permites en 10 segundos mencionar dos beneficios que son importantísimos. En lo que respecta a los créditos educativos, se acaba de aprobar la condonación total de intereses, multas y recargos a aquellos beneficiarios de créditos educativos que cancelen en un periodo de un año al menos el 10% del capital. Esto sin duda alguna es bueno, pero lamentablemente aplica solo para aquellas deudas que están vencidas o en coactiva. No aplica para aquellos estudiantes que haciendo un esfuerzo titánico todos los meses todavía están al día, pero que podrían muy bien acogerse a este beneficio, pero que lamentablemente quedan excluidos. Ojalá en la Ley Orgánica de Alivio Financiero 2 se incluya también a quienes están cumplidos. Y respecto a aquellos beneficiarios de crédito educativo que tienen enfermedades raras,
huérfanas, catastróficas y discapacidad, se elimina totalmente la deuda sin importar que esté al día o no. Personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, enfermedades raras y huérfanas, se elimina totalmente la deuda de crédito educativo, lo cual es una muy buena noticia, como también es una buena noticia que las deudas de la banca cerrada, tú recordarás, Fabricio, Banco Previsora, Filambanco, etcétera, todas esas deudas de la banca cerrada que hoy están en manos de Resicop, si el capital inicial era menor de $10,000, estas deudas se eliminan en su totalidad también. Y esto es importante mencionarlo, y para eso hay un plazo de 180 días justamente para poder presentar la solicitud ante Resicop, que esta vez no podrá alegar falta de reglamento ni ninguna excusa como ya lo hizo en el 2018 para negarse a aplicar la ley. Esperemos que en esta ocasión la ley se aplique de manera directa sin ningún tipo de excusa. Fabricio, agradecido por la oportunidad y recordar pues que sigan las redes sociales de @defensadeudores.gc y @abogado César Coronel, que siempre tenemos información útil para la ciudadanía. Una cosita más, solamente esto porque estoy leyendo un mensaje. ¿Está o no incluido el tema de multas de tránsito? Hay una disposición respecto a las multas de tránsito que si usted cancela el 30% del valor del capital de la multa de tránsito hasta junio del 2025, se le condona la totalidad de intereses. Lo digo de otra manera. Digamos que usted cometió una infracción y le pusieron de multa $100, ¿ya? Pero resulta que han pasado muchos meses y años y esa multa de $100 por intereses, recargos, multas y gestión de cobranza ahora está en $400. Entonces, lo que dice la ley es que si usted paga el 30% del capital, en este caso serían $30 de los $100, usted le condonan todas estas recargas. Es decir, estos otros $300 de multas y recargos serían eliminados. Correcto, gracias a César Coronel, muy gentil. Él nos ha dado luces sobre la aplicación de la ley de alivio financiero y ha estado con nosotros en esta entrevista. Muy amable a nuestro invitado. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.